El Primero de la Mañana. Con Analía Soria y Claudio Ponce de León. Más escuchás, más te informás. Y nos ven. Bueno, muy bien. Vamos a ir chequeando durante todos estos días, en la medida que sea posible, el sector productivo, sea cual sea este. Uno ya sabe que la gente del campo está muy enojada con el gobierno. La gente del campo se siente decepcionada por Javier Milei. Argumentan que es más de lo mismo. Pero aún así están liquidando toda la materia prima que se exporta, porque entienden que guardarlos en silo bolsa los productos no tiene sentido. Todo el mundo en el campo está muy enojado. Hagan lo que hagan, vayas a la zona que vayas. Y hablo del agro y también de la ganadería. Y yo quería hablar con Mariano Winograd, que es un hombre de la producción, y vaya si lo es, con mucha profundidad y mucha seriedad de lo que está pasando en la Argentina. Yo comentaba al comienzo del programa de hoy, un país donde se habla solamente de negocio financiero, de la timba, donde los adulones del gobierno celebran el boom de las inversiones a la Argentina, donde las acciones que están en Wall Street, las que aumentan por las nubes, son básicamente las de los bancos. Ahí no hay producción, los créditos no han bajado, A los bancos les va re bien, tomar créditos es muy caro. ¿Qué tal, Mariano? El gusto de escucharlo, ¿cómo va? Igualmente, Ponce, qué gusto que me llame y charlar un rato con usted. Bueno, ¿cuál es la verdad a su mirada de esto que en lo personal yo denomino como una falacia presentada por el presidente Milei acerca de que se terminó la recesión, habida cuenta de un montón de datos duros que aparecen y aparecieron durante todo el fin de semana de los sectores productivos de una economía que en lo micro evidentemente no arranca, todo lo contrario? A ver, lo voy a plantear con un poquito más de sutileza porque usted fue un poquito drástico, habló de decepcionado y la realidad es que gran parte de nosotros votamos a Milei porque no creíamos en la continuidad del masismo-kirchnerismo. En ese sentido, la palabra decepcionados tal vez es un poco contundente porque en alguna medida reconocemos que frente a lo que podía haber sido la continuidad del kirchnerismo en manos de Massa, esto es un poquito menos decepcionante que lo que hubiera sido aquella posible victoria. No olvidemos que en el debate que fue una semana antes de las elecciones casi parecía que Massa le ganó a Milei y sin embargo en la elección se produjo este triunfo rotundo de Milei. Uh-huh. Con respecto a por qué los productores agropecuarios, sabe usted que mi mundo es el frutihortícola, no el mundo cerealero, pero yo entendería que frente a la previsión de que Milei por ahora la batalla política la está ganando, el abrazo con Trump, los portazos que ha dado en los encuentros sobre cambio climático y violencia contra la mujer, por ahora todo eso parecería ser que como teflón no se le pega, sino que le resbala. En consecuencia, es previsible que hasta un poco antes de la elección del año que viene, Milei logre esta osadía que hace, que es que la devaluación va por detrás de la inflación, ¿verdad? La inflación es del orden del 3-4, la devaluación va en el 2 y se habla del 1. Esto ha generado que en este año hemos tenido una inflación en dólares altísima, en pesos ni que hablar, pero en reducción, pero en dólares creciente, porque cada mes se incrementa la brecha entre la devaluación y la inflación, ¿verdad? La inflación es del 3 y la devaluación es del 2, o sea que cada mes los precios en dólares suben 1% más. Esto ya lo vivimos con Martínez de Oz, lo vivimos con Menem, y entonces aparece la siguiente incertidumbre.
¿Será que esta vez el mundo es tan distinto, los argentinos somos tan distintos y podemos aprovechar este dólar barato para equiparnos? Entonces ahí sí aparece una incertidumbre. Sí, a diferencia de lo que ocurrió con Martínez de Oz, el famoso DM2 o la plata dulce, y con Menem, el dinero en vez de ir a Miami y a Camboriú lo usáramos para equipar nuestras empresas, entonces podría ser que la consecuencia sea una Argentina mucho más equipada. Y en ese caso se le habría sacado a unos argentinos, pongámosle a los jubilados o a los productores agropecuarios, para dárselo a otros argentinos que han invertido. Bien. Si en cambio lo que sube son los bonos y las acciones en Nueva York y en un determinado momento pasa cualquier cosa y se produce una desbandada y el dólar se dispara, todo esto no habrá servido para nada, habrá servido para joder a los jubilados, a los productores. ¿Por qué los productores liquidan ahora su soja? Porque tienen la convicción de que no va a haber una devaluación. Entonces, como no es perspectiva de devaluación, no conviene quedarse en soja. Conviene pasarse a pesos, comprar insumos o hasta, llegado el caso, acciones y bonos o un plazo fijo. Bueno. Entonces, en fin, la palabra decepción, estamos frente a una incertidumbre. ¿Es realmente esto tan distinto a lo que ya conocemos? Y ahí aparecen otras cosas. Por ejemplo, la elección de Scioli como ministro y del hijo como juez de la Suprema Corte. ¿A qué se parece? ¿No se parece mucho al menemismo? En fin, incertidumbre, interrogantes. Usted Mariano, estaba demasiado asertivo, yo un poquito más incierto. Mariano, el presidente, sí, por esto hablo de decepción, durante toda la campaña, incluso hoy, hace alusión a que de esto se sale apuntalando al sector privado. Pero hasta el momento lo único que se está apuntalando en la Argentina es el sistema financiero, la timba financiera. No, le hago una pequeña observación. Las pymes están destruidas. Los beneficios, claro, pero el beneficio para el litio, para el petróleo, para Vaca Muerta, para el cobre, eso no es financiero. Eso podríamos decir que, dice Zapata que hay una Argentina metalífera o fosilífera, que va a extraer lo que está en el subsuelo, que por algún motivo Chile y Perú lo vienen extrayendo desde siempre y nosotros no. Entonces es un poquito más sutil. Hay una cuestión financiera indudablemente, en la medida que cualquiera de nosotros toma conciencia de que si tenía $5.000 guardados en algún lugar por si las moscas, ha perdido la mitad en este año y correría el riesgo de perder la otra mitad en el año que viene, esa cultura que tuvimos durante mucho tiempo de ahorrar en dólares ha demostrado ser una muy mala lógica financiera en este año. Entonces, eso es lo que está explicando que la gente se desprenda de los dólares. Ahora, ¿se va a desprender de los dólares para comprar un televisor, para ir a Camboriú o para invertirlo en una máquina? ¿Y usted qué cree? Y en ese sentido ese sentido es complicado, porque en el mercado central yo veo que la gente tiende más a traer zanahoria de Brasil que a invertir en lo atrasadísimo que está el negocio de la zanahoria en Argentina. Ahí está el y punto. Probablemente, ahí está el punto. Hay pymes que dejan de producir lo propio, suspenden al personal para importar producto. Es decir, esta historia ya la vivimos. Porque tienen conciencia de que el esfuerzo para renovar su empresa después de 40 años de atraso es tan pero tan gigante que por ahí no van a llegar a satisfacerlo. Y como no ven como el gobierno se declara libertario, liberal, no tiene ninguna propuesta de decir la Argentina va a ir para allá en materia productiva, bueno, vamos a dejar de fabricar licuadoras, pero vamos a fabricar, qué sé yo, la camioneta Toyota o Amarok, que de hecho la Toyota se instaló en Argentina para fabricar la camioneta en un acuerdo con el sindicato y desplazamos a una propuesta que tenía Toyota Tailandia para fabricar la Hilux en Tailandia. Eso es lo que no le vemos al gobierno y por eso empiezan a aparecer algunas tímidas voces disidentes. Por ejemplo, el mismísimo de Pablo, que se reúne todas las semanas en Olivos con Milei para oír ópera, advirtió ya 2 o 3 veces en la última semana
que el encarecimiento de la Argentina en dólares es algo gravísimo y que las dirigencias empresarias no lo están advirtiendo con suficiente contundencia. Y podemos decir que, en fin, aparece, por ejemplo, Paul Troni. Paul Troni es un líder provincial de Formosa que contribuyó al triunfo de Milei en las provincias, porque el triunfo de Milei no fue solamente en capital y conurbano, Ninguna fue en duda. todas las provincias. Entonces, esta gente advierte, el libertarismo a la violeta de Milei probablemente para ser sustentable se tiene que convertir en un liberal desarrollismo. Por un lado, otorgarle libertad a las empresas, a las fuerzas productivas, pero por el otro lado señalar para dónde sí vamos a ir y para dónde no vamos a ir. Entonces lo del RIGI en combinación con el cepo y las retenciones es muy elocuente. ¿Por qué a las mineras del litio le damos beneficios y a los productores les quitamos el 30% mediante retenciones? Ya pasó un año, ya no, porque antes el kirchnerismo durante 20 años le echó la culpa de todo lo que había pasado a Videla y a Menem, ¿verdad? Con ese sonsonete, con esa falacia, nos esquilmaron durante 20 años. Bueno, ahora no le podemos seguir echando la culpa a Massa o a Cristina de lo que está pasando. Ahora ya es tiempo de hacer los cambios. Por eso le digo, el campo está muy caliente como una pipa y está reclamando cambios. Ahora, ¿qué hay de la micro? ¿Qué cree usted? ¿Qué hay de la micro? ¿Qué cree usted? Es que es cierto que un fin de año y un 2025 de micro. Pero piense lo siguiente, somos un país muy peculiar que tiene 400.000 millones de dólares en la azucarera, un producto bruto entero. Entonces, si de esos 400.000 millones que están prácticamente en el freezer, 40.000 millones salen a consumir este año porque la gente se cansó de esperar la devaluación, entonces es cierto que se produce una reactivación. Y como los argentinos, a diferencia de los uruguayos, somos una nación muy consumista, el sábado me fui a bailar a Radio Estudio en Constitución con Lalo y los Descalzos. Es un grupo que vino de Paraguay. La multitud de gente que había bailando ahí. Entonces los argentinos somos muy diferentes que los uruguayos y nos gusta salir, nos gusta divertirnos, nos gusta hacer un asado. Entonces toda esa masa que en algún caso puede estar funcionando a partir de expensa, porque si los argentinos tenemos 400.000 millones de dólares guardados en la azucarera, quiere decir que hasta el hogar más humilde tiene 100 dólares y otros tienen 100 millones. Entonces, esos 100 dólares es probable que la gente dice, yo estaba guardando estos dólares pensando que venía una devaluación, pero ya veo que no. Y se empezaron a gastar. Entonces están llenas las arcas del Banco Central, el blanqueo, etcétera. Ojo que la Argentina es un país muy peculiar y que esto ya lo hemos vivido, inclusive en el primer kirchnerismo, después de la devaluación de Duhalde, de la crisis de diciembre del 2001, al año 2003 ya estábamos en consumo y en crecimiento, pero en todas las veces anteriores lo que no logramos fue la sustentabilidad que sí lograron Chile, Perú, Paraguay, Uruguay. No logró Venezuela, no logró Cuba y no logró Argentina. Bien. Bueno, atento, entonces es necesario que corrijamos el rumbo. Bien, votar en las Naciones Unidas a favor de pegarle a las mujeres no es un indicio muy interesante. Ellos hablan de una lucha cultural o algo así, de un cambio de agenda cultural, pero no lo hagamos un cambio para atrás. Por último. Libertad sí, libertinaje no. Por último, usted habló de las presidencias de Menem y la participación de José Alfredo Martínez de Oz durante la última dictadura militar, ¿no? Digamos, un poco la comparación de lo que hoy está viviendo la Argentina. Ahora, yo le pregunto, la posibilidad de tener un dólar barato como que hoy tenemos, en aquellos entonces, en aquellos periodos, ¿los empresarios la invirtieron en la industria o se la llevaron al Uruguay? Y algunos la invirtieron y seguramente si analizamos la Argentina de antes de Martínez de Oz o de antes de Menem con la de después, en diversos rubros hay gente que ha crecido y otra que no. Si comparamos el rubro del supermercadismo, pongámosle Galperín.
Mercado libre antes de Menem no existía y después de Kirchner sí existió. O sea que efectivamente hay gente que hizo unas apuestas con el dólar muy inteligentes y logró prosperar. Sí, también los hay ahora en todo momento. Como país hemos fracasado porque si recibimos la democracia con 5% de pobreza y hoy la tenemos en 60%, si recibimos una educación que todavía funcionaba y hoy la tenemos con chicos que no logran entender ni siquiera el diario, quiere decir que como país hemos fracasado. Ahora, como personas, en el país más atroz del mundo, en Sarajevo, hay gente que le va bien, ¿eh? Bien, brevemente, ¿qué hacemos? ¿Ponemos otra radio o esperamos que desencille hasta que amaine? No, yo soy, hasta que aclare, yo soy optimista por lo siguiente. Yo estoy convencido que el señor Milei es un instrumento que los argentinos utilizamos el año pasado tan solo en la segunda vuelta para derrotar a Massa, que realmente era la quinta columna. Entonces los argentinos vamos a ir encontrando herramientas para seguir avanzando, que lo necesitamos para recuperar el atraso que tenemos en relación a nuestros países vecinos, Chile, Perú, inclusive Paraguay, Uruguay, Brasil. Necesitamos en los próximos 40 años avanzar 100. Y para eso necesitamos seguir haciendo cambios. No volver atrás al estado bobo, tampoco zambullirnos en un libertarismo que no va para ningún lado. Y bueno, van a empezar a aparecer las opciones políticas que sin volver al kirchnerismo ni al masismo sean superadoras de esto. Yo soy muy confiado. Muy bien, estamos dialogando con Mariano Winograd. Mariano, muy amable, muchas gracias como siempre. A usted por llamarme, gracias Ponce, hasta pronto. El primero de la mañana. 100% periodismo.